Nos reunimos como pueblo creyente que peregrina junto al Señor y quiere redescubrir su presencia junto a nosotros en el camino de la vida. Presencia que hace viva y eficaz en su palabra y en la fracción del pan que vamos a compartir. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La casa de Israel, es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que ha resucitado del sepulcro venciendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo del tiempo de Pascua, en el que unidos a todos los cristianos del mundo, recordamos llenos de gozo la resurrección del Señor, vamos a iniciar nuestra celebración recordando cómo Dios, por medio del bautismo, nos injertó sacramentalmente en la muerte y resurrección de su Hijo, y con ello nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida divina. Pidamos pues a Dios nuestro Padre que el agua que vamos a bendecir y derramar sobre nosotros reavive nuestro bautismo y el perdón que en aquel día se nos otorgó. Dios y Padre nuestro, Creador de todas las cosas, que por el agua y el Espíritu Santo diste forma y figura al hombre y al universo. Bendice y purifica a tu iglesia. Bendice y purifica a tu iglesia. Cristo Jesús, que de tu costado abierto en la cruz hiciste manar los sacramentos de la salvación. Bendice y purifica a tu iglesia. Dios Espíritu Santo, que del seno bautismal de la Iglesia nos hace renacer como criaturas nuevas. Bendice y purifica a tu iglesia. Dios y Padre nuestro, que en el domingo, día memorial de la resurrección, reúnes a tu iglesia, esposa y cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu pueblo por medio de esta agua. Reaviva en todos nosotros el recuerdo y la gracia del bautismo, nuestra primera Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y del humano al mundo de la gracia y de lo eterno. Con alegría nos unimos al coro de los ángeles y los santos con este himno de alabanza. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, Te adoramos. te glorificamos, Te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quien se ha encontrado con Cristo, recibe de Él su Espíritu, que le capacita y le hace evangelizador. El texto que ahora vamos a escuchar nos mostrará cómo se anuncia el querigma en los inicios de la predicación apostólica. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó,
rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido por Él, y se lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. El Padre nos sigue mostrando el camino que nos conduce a la vida plena. Por eso, junto al salmista, cantemos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. La resurrección no es solo un acontecimiento histórico, sino que para quienes creemos sigue manifestándose
de manera particular. Escuchemos cuáles son los efectos en nuestra vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre en temor filial durante su peregrinar por la tierra. Saben ustedes que desde su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de su creación del mundo y por amor a ustedes. Lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien los resucitó entre los muertos y los llenó de gloria, a quien de la fe de ustedes también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El camino no es fácil. Para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión, y esto no siempre se comprende. Sin embargo, el Señor se acerca y camina junto a nosotros. Dejemos que arda nuestro corazón al escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende en nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando lo que les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario
que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la Pascua. La Iglesia en fiesta anuncia a todos que Cristo ha resucitado y que la vida tiene sentido precisamente porque la meta de todo ser humano es participar con Cristo de esta vida nueva que Él nos ha regalado con el acontecimiento pascual. En medio de estas fiestas pascuales, la liturgia de la palabra nos hace referencia en las 3 lecturas que se han proclamado al acontecimiento de la cruz. La cruz, ese instrumento de muerte y de tortura, ese instrumento que llenaba de desesperanza a los discípulos de Emaús, que después de los acontecimientos regresan tristes, desilusionados, regresan a su vida cotidiana. San Pedro, en el discurso de Pentecostés que nos narraba los Hechos de los Apóstoles, también hace referencia a la cruz como el instrumento con el cual los judíos, manipulando a los romanos, a los paganos, hicieron morir a Jesús. Y también Pedro, pero en la segunda lectura nos dice que esa cruz es el precio pagado para que la humanidad fuera rescatada y es signo del amor de Dios por la humanidad. Por eso, hermanos, cuando pedimos en el Salmo responsorial que el Señor nos enseñe el camino de la vida, es Él mismo quien nos indica con la palabra que se ha proclamado que ese camino para llegar a la vida es el camino de la cruz. La cruz no como instrumento de muerte o instrumento de tortura,
sino como manifestación del amor de Dios que nos purifica para participar de su misma vida glorificada. Eso, queridos hermanos, es lo que hace el resucitado cuando camina al lado de aquellos discípulos que van camino a Emaús. Ellos van, como decía antes, tristes, desesperanzados, desilusionados, porque todo parecía haber terminado en el fracaso por la muerte de su maestro. Pero Jesús, que se hace compañero de camino, con la explicación de toda la Sagrada Escritura, les manifiesta que todo lo sucedido estaba ya escrito y era parte de la historia salvífica trazada por Dios desde siempre. Esa explicación la da sin que ellos aún lo reconozcan. Es en la mesa, en el compartir los alimentos, en aquel ambiente de familiaridad y de intimidad, cuando en el signo de la fracción del pan, como lo había hecho ya en la cena pascual, que se abren sus ojos y ellos lo reconocen, vivo, resucitado. Ardía su corazón, lo experimentan vivo, caminando y transformando su historia. Le encuentran sentido a aquella cruz del Viernes Santo y la alegría es tal que no piensan en nada, no piensan en la incomodidad, no piensan que ya es de noche, no piensan que han caminado más o menos 11 kilómetros, sino que se ponen de nuevo en camino a Jerusalén, pero ahora con otra actitud. Recorren de nuevo esos 11 kilómetros y anuncian con gran alegría que Cristo ha resucitado. El encuentro con Cristo, el encuentro con el resucitado, hace comprender a los discípulos de Emaús, hace comprender a la iglesia apostólica y hace comprender a la iglesia de todos los tiempos que aquella cruz es signo del amor de Dios, precio de nuestro rescate, esperanza de una vida llena de la gloria de nuestro Señor. Entonces podríamos preguntarnos, hermanos, ¿cómo podemos hoy tener ese encuentro con el resucitado que anime y que dé sentido a las cruces que estamos viviendo? Para nosotros, hermanos católicos, el relato del Evangelio nos permite hacer una referencia inmediata a los distintos elementos que vivimos en la Eucaristía. De manera particular a la estructura que conocemos de la Santa Misa, de liturgia de la palabra y liturgia eucarística. El Señor resucitado, caminando con los discípulos de Emaús, les ha explicado la Escritura Santa. Y el Señor resucitado, sentado a la mesa, ha fraccionado el pan y se los ha repartido. En la Eucaristía, en la Santa Misa, nosotros hacemos esa misma experiencia. Cristo resucitado está presente en medio de nosotros, de múltiples maneras, pero de manera especial lo encontramos en la Escritura, donde Él sigue guiando el caminar de la iglesia, el caminar del cristiano y de todo hombre de buena voluntad. Y lo encontramos en las especies eucarísticas, en el altar, donde presente real y sacramentalmente en su cuerpo, alma, sangre y divinidad, se nos muestra como el Cordero de Dios, que en el Apocalipsis está degollado porque realmente murió, pero que está de pie delante del trono porque realmente resucitó. Y se parte y se reparte como alimento que fortalece y alimento que anima nuestra vida. Es ahí, hermanos, donde de manera tan particular y extraordinaria
podremos hacer experiencia del resucitado. Experiencia que debe motivar en nosotros lo mismo que en los apóstoles, lo mismo que en los discípulos de Emaús. Es decir, motivarnos para testimoniar. El apóstol Pedro, que habla tanto en la primera lectura como en la segunda, no es aquel Pedro temeroso que niega a su maestro la noche del prendimiento. El resucitado lo llena de valor, lo empodera para ser testigo. Su vida ahora tiene sentido e incluso la muerte que podría recibir por aquella predicación también tiene sentido en la resurrección de su maestro. Los discípulos de Emaús olvidan todo su desánimo, todo su cansancio, toda su desesperanza y regresan a Jerusalén para anunciar que Cristo está vivo. Hermanos, en tiempo de crisis, en tiempos de emergencia, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de enfermedad, incluso en tiempo de muerte, en tiempo, por tanto, de cruz, hoy se nos invita a encontrar el sentido de la vida, encontrar el sentido de tantas cruces que cargamos día con día en Cristo resucitado. Unámonos a Él, experimentemos su amor y su misericordia y seamos sus testigos, anunciándolo, testimoniándolo y especialmente animando a los hermanos, de manera particular a los hermanos que más están sufriendo. Así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la certeza de saber que el resucitado camina junto a nosotros, elevemos ahora nuestras súplicas con confianza y digamos: haz arder nuestro corazón, Señor. Haz arder, Señor, nuestro corazón. Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, llamados a participar de la vocación apostólica, para que, al anunciar la palabra de Dios, sepan al mismo tiempo encontrar en ella la fuerza de su esperanza, oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por los gobernantes del mundo entero, para que abiertos a la gracia de la Pascua, se comprometan a hacer de este mundo un lugar justo y solidario, oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por las personas que sufren, los enfermos, los encarcelados, los adictos y quienes bajo el peso de las dificultades se sienten desanimados,
para que encuentren en el Señor resucitado aquel que enciende en ellos el fuego ardiente de la esperanza, oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por todas las familias, para que se reencuentren constantemente con la raíz más profunda de su razón de ser, e iluminados por la palabra de Dios, sepan leer sus experiencias difíciles a la luz de la vida del Señor resucitado, oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Por todos nosotros, para que en la experiencia de nuestro diario caminar no dejemos de descubrir la presencia alentadora del Señor, a quienes podemos ver constantemente cuando nos reunimos para participar y partir el pan, oremos. Haz arder nuestro corazón, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Quédate también con nosotros, para que las tinieblas que nos acosan desaparezcan con tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Conversando me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, de Jesús en Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad
es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Venían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Sentados como amigos, al compartir el cenar, allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Un saludo a todos los que están siguiendo esta transmisión desde sus casas y desde otros lugares. Que el Señor bendiga abundantemente sus vidas en estos días de la Pascua. Y agradecer profundamente a Televisora de Costa Rica que hace posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares. A ellos también que el Señor les bendiga abundantemente y les multiplique. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, leta